A vivir que son 2 días. Javier del Pino. शायद मैं कहमा ओदे कुर्सी में ओने ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहना था मैं जा जिते भी तेरी मर्जी मैं आले वाले दिन क्या कोई उठे कुर्सी नहीं सी मैं तुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौन दा समा हो गया। Ramón Lobo, bienvenido a Tierras Ibéricas. Sí, un poco con el jet lag ¿Todavía? Sí, porque no lo sé controlar a la vuelta. A la ida sí, es muy fácil. Pero a la ida es más fácil. Sí, la vuelta yo te recomendaría no acostarte durante el día. O sea, que llegas cansado por la mañana, pero luego por la noche duermes como un niño. Sí, pues como un adolescente. Lo hice mal, pero bueno, hoy me he despertado a las 3:30, por ejemplo. Has estado una buena temporada, bueno, unas cuantas semanitas en Nueva York, ocioso en cierta medida. Algo sí, he visto 3 conciertos muy buenos, bueno, sobre todo 2 muy buenos. Aida, en el Metropolitan, que es un espectáculo, un concierto de jazz que era para músicos, y después comí mucho pavo, comí 2 pavos el día de Acción de Gracias y al siguiente, y un republicano... ¿Los restos? ¿Los restos? No, de otra casa. Pavo nuevo, o sea, con hormonas nuevas. Nuevo no estaba, pero en fin. No, y un abogado republicano que votaba a Trump, que estaba en la comida, en la cena, me contó un chiste muy bueno de que Trump muere en Palestina, en Israel, cuando ya es presidente, le da un infarto. Entonces se reúne el gobierno israelí con el embajador y le dicen, bueno, la solución es enterrarle aquí $100 o mandarlo a Estados Unidos el cuerpo, que serían 100.000. ¿Qué eligen ustedes? Dice, no, llevarlo a Estados Unidos. Dice, pero hombre, la diferencia de precio es muy alta. Dice, sí, pero aquí la última vez resucitó al 3er día. Hay que tener mucho cuidado con eso, bastante con uno, ¿no? En fin, lo pasaste bien, nos contaste desde allí un poco las reacciones y cómo se veía desde Estados Unidos la muerte de Fidel Castro, que te pilló además en Nueva York. ¿Ahora tienes algún viaje de por medio? No, tranquilo. No, ahora los gatos no me permiten moverme ya. ¿Te han echado de menos? Sí. ¿Estaban vivos en la vuelta? Sí, muy cariñosos, pero han estado bien cuidados. Bueno, ¿vamos con lo nuestro? Vamos. Es un tema que colea desde lejos. Yo creo que incluso antes de que tú te marcharas, Estados Unidos ha desafiado a China, o habría que decir Trump, porque al presidente electo le va mucho la provocación y para conseguir su última travesura, pues ha telefoneado a la presidenta de Taiwán y de esa manera ha atacado a China a través de Twitter. Sí, la verdad es que no se sabe muy bien lo que quiere. El New York Times informaba que no, Washington Post me parece que era, informaba que no había sido algo casual, que estaba preparado, ¿no? Que era una idea preparada. Recordemos que China se ha convertido en el eje de la campaña, que además Trump no dice China, dice China, como se ríen de él en el Saturday Night Live. Sí, y bueno, ha amenazado con una guerra comercial, a ponerle aranceles, suspender el acuerdo Pacífico, Asia-Pacífico, una serie de medidas que al parecer podrían beneficiar a China y crear una guerra comercial que perjudicaría a los trabajadores que han votado a Trump. Pero hay varias cosas, una es el elemento provocación, otro el elemento Twitter. Yo creo que un presidente electo debería usar otros métodos para centrar sus políticas, y otra es la demostración, yo creo, de su absoluta inexperiencia en política internacional. Yo creo que él no sabe lo que es, o no sabía lo que era Taiwán hasta hace muy poco. Sí, eso dijo China, que jugó con esa expresión, que esto se debía a la inexperiencia de Trump, como tratando de no dar mucha importancia, pero la verdad es que estamos jugando con una política que ha funcionado bastante bien desde el 76. Es la primera vez que un presidente llama públicamente al presidente o a la presidenta, en este caso de Taiwán, desde el 76. Exacto. Vamos a saludar a la periodista y durante muchísimo tiempo corresponsal en China, Georgina Higueras. ¿Cómo estás, Georgina? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Hablamos de esa llamada a Taiwán y los ataques a través de Twitter. ¿Son una señal de que Trump está listo para desafiar a China, tú crees?
Bueno, eso parece, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el tema, mientras que sea la parte comercial, como evidentemente afecta tanto a China como a Estados Unidos, porque una guerra comercial afectaría a China, a Estados Unidos y a todo el mundo, pues hasta ahí China ha sido muy prudente, no se ha metido en ninguna de las bravuconadas de Trump, hasta que le han tocado la parte más sensible, hasta que le han tocado Taiwán, ¿no? Porque Taiwán, China considera que forma parte inalienable de su territorio y que quien quiere tener relaciones diplomáticas con Pekín está obligado a aceptar la política de una sola China, ¿no? Y esa sola China parte es Taiwán. Entonces, en cuanto Trump ha tocado ese tema tan súper sensible, pues entonces China ha presentado una protesta formal en toda regla, ¿no? Y ahí se ha visto que, o sea, ahí le ha advertido que hay líneas rojas que no le va a aceptar. Entonces, esto, pues, en fin, demuestra inexperiencia, como decía Ramón, pero yo creo que no es solo inexperiencia, ¿no? Él juega a meter el dedo en el ojo y se puede encontrar con que China pues no le va a aceptar tampoco ese dedo en el ojo, ¿no? China está quizás en la mejor situación posible para beneficiarse de esa guerra comercial. No es la China hace 20 años, es una China mucho más modernizada. Creo que es la segunda economía mundial, superó a Japón. ¿Tú crees que es así? Si hay una guerra comercial, pierden todos, ¿no? Porque con eso que dice Trump, de que va a poner el 45% de impuestos a los productos chinos y de que no va a aceptar muchas de las, de la política comercial china, con eso afectaría tremendamente a China, que hoy en día se encuentra en un momento delicado, con una burbuja de crédito, en fin, China está teniendo también serios problemas porque ha mantenido durante 30 años un crecimiento brutal sin mirar las consecuencias, y hoy en día está transformando ese crecimiento hacia una economía más sostenible. Eso evidentemente supone un montón de problemas, y si se desarrolla una guerra comercial entre China y Estados Unidos, los perdedores serían los dos y luego todos nosotros. O sea, lo que pase en China ya se decía hace mucho, ¿no? Si China se estornuda, se constipa el mundo, ¿no? Pues esa es la realidad. ¿Ha habido respuesta formal de China? Sí, ha habido una protesta formal de China a Trump, después de que el ministro de Exteriores trató, como bien habéis dicho, de minimizarlo y decir que bueno, que esto eran trucos de Tsai Ing-wen, o sea, de la presidenta de Taiwán y tal, ¿no? Pero al final ha habido una protesta formal y en parte es lo que digo, ¿no? Para demostrar que ahí hay una línea roja que no se puede trazar. O sea, acordaros que cuando las primeras elecciones democráticas que hubo en Taiwán, que fue en 1996, Estados Unidos, o sea, China protestó, pusieron ahí los misiles mirando a Taiwán, tal, y entonces Estados Unidos mandó en apoyo de Taiwán 2 portaaviones, y China, sabiendo que se arriesgaba un montón, dijo: si te metes en el estrecho de Taiwán, yo no lo voy a consentir. Y al final no se metieron, ¿no? O sea, hay líneas rojas para China que son muy importantes. Pensad que también ellos en China hay tensiones separatistas, en Tíbet, en Xinjiang, ahora en Hong Kong. Entonces, todo lo que pueda tocar a Taiwán, pues es muy delicado. Georgina Higueras es periodista y ha sido corresponsal en China durante muchos años. Georgina, un beso. Un beso, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound.
como en este programa deberíamos callarnos para escuchar la música a veces. Sí, se nota mucho cuando te gusta, ¿eh? No se trata de ciencia ficción lo que vamos a comentar ahora, pero dentro de 10 años aproximadamente, con el actual desarrollo tecnológico y militar, vamos a tener robots asesinos con autonomía para matar. Eso incumple las 3 reglas de la robótica del autor Isaac Asimov, Ramón. Sí, que la primera es que no deberían dañar a los humanos, la segunda es que deberían obedecer y la tercera es que deben servir para protegernos. Son máquinas de matar que serán tremendamente eficaces, más baratas, evitarán bajas en las Fuerzas Armadas, bueno, en quienes las usen. Y nos olvidamos de que en las guerras mueren mucho más civiles que personal militar. Sí, ahora mismo en una guerra es mucho más seguro ser militar que civil. Eso ocurre desde la guerra franco-prusiana. Pero tú imagínate que en muchas de las guerras la restricción para no ir a la guerra es el miedo a la bolsa de plástico negra con soldados de vuelta. Ahora con los killer robots, aparte serían soldados que no dormirían, 24 horas podrían estar matando. Estamos ante un mundo realmente peligroso. Durante la guerra de Irak el Pentágono escondía esas bolsas en vuelos nocturnos para que nadie las viera. Para evitar que la realidad supere la ficción hay un colectivo que es Stop Killer Robots, que está formado por más de 20 ONGs que lucha por evitar que esos gobiernos continúen desarrollando la tecnología robótica aplicada a conflictos bélicos. Sí, mañana hay una reunión que comienza en Ginebra hasta el día 16 que precisamente, auspiciada por Naciones Unidas, lo que pretende es conseguir una prohibición de estos robots. Y una de esas ONGs es Human Rights Watch, así que saludamos a su director ejecutivo adjunto, que es Bruno Ugarte. Nos atiende desde París. ¿Cómo estás, Bruno? Buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes. La llegada de estos Terminators, ¿tú crees que es inevitable? Pues va a ser inevitable si los estados no empiezan seriamente a considerar una prohibición absoluta a estos robots asesinos completamente autónomos. Como ustedes decían, esto ya no es ciencia ficción, ya tenemos una serie de tecnologías, por ejemplo, drones y algunos robots que inclusive patrullan la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, que tienen tal capacidad de autonomía que ya prácticamente son robots completamente autónomos. El problema es que todavía no tienen una capacidad letal integrada a sus sistemas de manera permanente sin agencia humana. Pero esa diferenciación, estamos a pocos meses o a pocos años de ya lograr robots asesinos completamente autónomos sin intervención o agencia humana de ningún tipo. ¿Qué esperáis conseguir en esta reunión de Ginebra? ¿Estamos ante una reunión parecida a la prohibición de las minas antipersona, de las bombas de racimo, o es algo diferente? Estamos en esa misma línea, al igual que las minas antipersonales, las bombas de racimo, estamos hablando de armas que son por definición totalmente indiscriminadas, que no tienen una verdadera capacidad para distinguir entre objetivos militares y civiles, que no tienen una verdadera capacidad para respetar las leyes básicas de la guerra, que son la proporcionalidad, la necesidad y la capacidad de distinción. Y estos robots asesinos completamente autónomos, lo que queremos es que a partir de mañana, en esta reunión en Ginebra, los estados pasen de la tertulia a básicamente buscar una prohibición preventiva. Queremos un instrumento legal en el cual se establezcan definiciones y regulaciones que apliquen por igual a todos los estados para evitar una proliferación de esta tecnología, donde cada país pueda, por lo tanto, utilizar sus propias definiciones y regulaciones sobre lo qué es lo que constituye un arma autónoma. Es una amenaza real, tiene verdaderas implicaciones para las guerras futuras y para, evidentemente, evitar mayores muertes civiles en función de la incapacidad de estas armas de realmente hacer una distinción entre objetivos militares y civiles. Pero yo entiendo que buscáis un acuerdo similar al de las armas nucleares, lo cual es muy complicado porque siempre habrá gobiernos o habrá incluso grupos terroristas que no quieran firmar ese acuerdo. Sin duda, y es por eso que siempre hay que tener este tipo de negociaciones, empezar a negociar un tratado. El tratado, si eventualmente se da, evidentemente será firmado, ratificado por un cierto número de estados. Siempre hay unos que tienen que empezar, pero así como tenemos, por ejemplo, prácticamente la universalidad, con algunas pocas excepciones de la prohibición de armas químicas o armas biológicas, o así también de las minas antipersonales, creemos que esta es ahora la próxima generación de armas en la cual se requiere una regulación internacional para evitar violaciones que van a venir y donde no existe además ninguna rendición de cuentas, dado que el daño ilegítimo que puedan causar estas armas va a ser muy difícil determinar quién es al final responsable de los crímenes de guerra que puedan cometer.
Bruno Staño Ugarte es director ejecutivo adjunto de Human Rights Watch, está implicado en esta campaña Stop Killer Robots, hay que parar a los robots asesinos. Bruno, gracias, un saludo a París, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, encantado. Hasta luego. Wallflower, won't you dance with me? I'm sad and lonely too. Wallflower, won't you dance with me? I'm falling in love with you. Esta canción está en el disco. Sí, creo que otra vez, otro año más, no hay ninguna de las canciones que te propongo en el CD. ¿Sabes qué pasa? Que estabas en Nueva York y al final... No, tendré que hablar directamente con sabes Payasos Sin Fronteras. Esto del disco se hace en una semana, ¿no? Con Payasos Sin Fronteras para ver si me cuelan alguna canción, que el fin es el mismo, conseguir dinero para ayudar. Un programa fantástico, además Pepe Villuela, que ha estado en muchas de esas galas. Yo no sé si tú les has acompañado alguna vez, pero antes te contaba, hemos llegado con ellos a un compromiso, y es que con el dinero que les hemos entregado por los beneficios de otros discos, ellos por supuesto lo pueden usar como quieran, pero nosotros nos gustaría acompañarles a ver cómo hacen su trabajo y hacer desde allí un programa en cualquier lugar, no sé, en Jordania, a lo mejor en algún campo de refugiados, ¿no? Y te regalaría un ejemplar del disco, pero es que quiero que lo compres, porque si no, ellos no ganan dinero. Esto es Chesterton, que se aplica a los libros, que a los escritores vivos hay que comprarles los libros y a los muertos leérselos. Pues con la música es igual. La frase bonita. Ramón Lobo, hasta la semana que viene. Chao. Please let me ride you home. Wallflower, won't you dance with me? I'm sad and lonely too. Wallflower, take a chance on me. I'm falling in love with you. I'm falling in love with you. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.